Buenas, en este vídeo vamos a ver un componente electrónico llamado condensador. Vamos a empezar viendo un poquito qué pasa, por ejemplo, si tengo una placa aquí, vamos a ponerla de color, vamos a pintarla así. Yo tengo una placa metálica y otra placa metálica bastante cerca de ella. De tal manera que no conduce, porque hay un espacio entre ellas, pero cuando yo aplico, vamos a ponerle aquí, una diferencia de potencial, digamos que las cargas positivas tendrían a ir en este sentido. Y sin embargo, lo que sucede es que se produce un campo eléctrico. Un campo eléctrico que lo que hace es, en esta zona, las cargas positivas atraen las cargas negativas que hay aquí. De tal manera que toda esta placa, por decirlo así, se acumulan cargas, pues aquí se acumulan cargas positivas, en esta zona de aquí, y aquí cargas negativas. ¿Vale? No pueden pasar porque, lógicamente, entre ellas hay aire, es un aislante. Bueno, ¿y qué ocurre si estas placas están muy cerquita entre sí? Se produce en el interior, se produce un campo eléctrico. Un campo eléctrico, vamos a dibujarlo así, un campo eléctrico en el interior que lo que hace es precisamente atraer, mantener esta atracción que hay entre las cargas, porque recordamos que las cargas de distinto signo se atraen, se ejerce una fuerza entre ellas, el campo eléctrico, y se atraen. O sea que en un principio se ha llenado de cargas porque le he puesto una diferencia de potencial aquí. Pero ¿qué pasa cuando corto esa diferencia de potencial? Vamos a cortarla. Para ello incluimos en el circuito un pulsador, un interruptor que hemos dejado abierto. En este momento, ¿qué ocurre? Pues deberían, si no existiera este campo eléctrico, estas cargas pues se repartirían por el cable otra vez en su posición. Pero sin embargo, lo que ocurre es que permanecen porque cuando hay cargas aquí atraen las otras cargas que en el otro sentido. Es decir, que aunque ya no haya una diferencia de potencial aplicada, sigue habiendo unas cargas acumuladas en esta zona del dispositivo. Bueno, es decir, que las cargas se nos quedan aquí acumuladas. Pues este dispositivo, es decir, que tiene dos conductores, dos superficies conductoras muy próximas, tienen que estar muy cerquita, y separadas por una zona aislante, en principio aire, aunque puede haber otro tipo de material que llamaremos dieléctrico, este dispositivo se llama condensador. O sea que podemos definir un condensador como un dispositivo capaz de almacenar carga, una carga eléctrica. ¿Vale? Es importante ver también varias características del condensador. El condensador está asociado normalmente en un circuito de corriente continua, está asociado con el tiempo. ¿Por qué? Porque depende de la resistencia que tenga el circuito, una resistencia que tengamos aquí, depende de la resistencia que tenga el circuito la velocidad con la que se va a cargar. Y también depende de cuánta carga quepa en el condensador. El valor de esa capacidad lo ponemos con la letra C. Y la relación va a venir determinada por la cantidad de carga que puede almacenar por la unidad de diferencia de potencial.
por cada voltio cuánta carga puede almacenar. O sea, y la unidad de medida de la carga es el faradio. El faradio. El faradio. Vamos a hacer un poquito más grande. Bueno, un faradio equivale a un culombio partido por un voltio. Un culombio partido por un voltio. Bueno, normalmente el faradio es una medida muy grande y se suelen usar submúltiplos del faradio. O sea que lo habitual será encontrar condensadores de microfaradios, de picofaradios, nanofaradios. Microfaradios son 10 a la menos 6 faradios, pico es 10 elevado a menos 12, lo he puesto aquí antes, y nanofaradios 10 elevado a menos 9. Son unidades más convencionales dentro de los condensadores que usamos en electrónica. Bueno, el condensador, entonces, hemos dicho que una característica importante del condensador en corriente continua, es decir, cuando trabajamos con baterías, es el tiempo que tarda en cargarse. Y ese tiempo, digamos que cuando cerramos el pulsador, podemos dibujar aquí el tiempo y aquí la curva, tenemos aquí la carga y tenemos aquí el tiempo. El tiempo que tarda en cargarse tiene una forma de este tipo y hay un valor para el cual ese valor de aquí, digamos que ya ha acumulado como el 60% de la carga, 70%, ese valor tau coincide con el múltiplo de la resistencia por la capacidad. Bueno, este tiempo, digamos que es el tiempo que tarda en cargarse, digamos, como el 63% de la carga total. Y vamos a suponer que para casos prácticos que el condensador está cargado para 3 veces el valor de tiempo de RC. Bueno, ¿y cómo representamos estas dos plaquitas o el condensador en el circuito? Pues es muy sencillo. Nos recuerda, vamos a dibujar el condensador, va a ser estas dos plaquitas. Este va a ser nuestro interruptor y esta nuestra fuente de alimentación. Observamos la diferencia, que las dos líneas son del mismo tamaño. Este es el condensador y esta es la fuente de alimentación. Este es el esquema, la representación electrónica del condensador. El condensador se comporta de diferente forma cuando está en un circuito con corriente alterna, pero eso lo exploraremos en otro vídeo. Gracias.